Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 9, correspondiente al curso Elaboración y Presentación de Tesis. Con la sesión de hoy, solo nos queda precisamente la clase de hoy y la de la otra semana, y con eso estamos culminando estas 10 sesiones correspondientes al curso libre de elaboración de tesis. Ya, buenas tardes, María Susana. Ya está elaborado los cuadros, ya fueron subidos a la plataforma. Lamentablemente, pues si ninguno de ustedes, alguna persona no logró hacer su examen, lo lamento mucho, pero se les dio tiempo de espera, se les dio tiempo para poder hacer ese examen, tuvieron casi 15 días para hacerlo. Entonces, ya están subidos los cuadros y en los próximos días, pues a la espera del y que tengan un poquito de consideración y paciencia con las personas de cursos libres, pues les estará llegando su diploma en los próximos días. No sé cuándo, eso sí, no sé, porque ya dependerá propiamente de la elaboración de ellos. Pero ya se encuentran elaborados los cuadros para que a su correo que usted tiene registrado, pues le pueda llegar propiamente su correspondiente diploma. El día de hoy vamos a abordar propiamente la continuación de lo que hablábamos la semana pasada, que era lo respecto a, la semana pasada estuvimos viendo los aspectos de la piratería intelectual. Indicábamos cuáles eran los perjurios que tienen las personas al cometer este tipo de delito. El día de hoy vamos a hablar propiamente de lo que son estilos de referencia. Vamos a hablar propiamente también de cómo hacer o para qué nos sirve la citación propiamente dentro de nuestro trabajo de investigación. Quiero aclarar previamente, esto va para algunas personas, esto no va a ser un curso de un estilo de referencia o específicamente de normas APA. Vamos a mencionar algunos estilos de referencia propiamente y al finalizar pues voy a proporcionarles ahí un video para aquellas personas que deseen propiamente manejar lo que son estilos de normas APA 7. Eso fue proporcionado por la Facultad de Humanidades el año pasado. Entonces, agradezco también los comentarios que muchas personas colocaban dentro de la retroalimentación del curso. Y pues algunos me solicitaban, eso lo estamos planificando, ya hemos hecho la propuesta propiamente y esperamos que, primero, que Dios nos lo autorice y segundo, que la universidad y tercero, que la facultad, que en el próximo ciclo, o sea, en el próximo semestre, podamos hablar un poco sobre o dar un curso sobre lo que son estilos de referencia bibliográfica, específicamente aquellos que les interesa lo que es norma ZAPA. Todavía no me quiero comprometer con ustedes, pero ya está la planificación, entonces ya dependerá propiamente de la autorización. Entonces, el día de hoy no es un curso propiamente o no es una sesión para hablar de normas APA. Tengo que hablar de todos los estilos de referencia. Lo que importa es que usted cite. Eso es lo importante, que no caiga en esa situación de la piratería. Eso es propiamente, eso es algo que yo quiero dejarles remarcado a ustedes como objetivo primordial dentro de este curso, que aprendan a elaborar una tesis, que ese es el objetivo y la meta principal, pero también que no hagan ese aspecto de la piratería. Eso no es bien visto como futuros profesionales. Podrán ustedes, si quieren, pues, engañar, si quieren, a la plataforma de su unidad académica, pues está bien, pues no hay ningún problema. Pero más adelante los van a detectar de alguna forma y queda mal la persona, no queda mal la institución ni queda mal la universidad, quedan mal propiamente esa persona que hizo ese tipo de procesos supuestamente para agilizar. Bueno, eso ya dependerá de cada persona, pues en ese sentido. Entonces, el día de hoy vamos a aprender propiamente la importancia y por qué es necesario propiamente esa situación de la citación en ese sentido. También vamos a hablar un poco de las referencias bibliográficas, vamos a hablar un poco sobre lo que es la situación de metabuscadores en Internet. No se acostumbren y como consejo también que les doy, no utilicen solo Google, utilicen diferentes metabuscadores. Hoy vamos a aprender algunos propiamente y van a ver que ahí van a encontrar mucha información que les puede servir propiamente para el desarrollo de su trabajo académico o en este caso, pues su tesis en ese apartado.
También les recomiendo, como consejo en este sentido, que los que son de la San Carlos, esto también va para nosotros de las otras universidades, pero vamos a remarcar un poquito con la San Carlos, en el sentido de entrar a la biblioteca César Braña, de todos modos hoy se los voy a enseñar, entrar a la biblioteca César Braña y aprender también a cómo utilizar diferentes servicios que la biblioteca tiene. No quedarnos solo con el catálogo electrónico, en ese sentido, donde están los libros, están las revistas, donde están las tesis. Hay otro tipo de información que les puede servir mucho para hacer su tesis en ese sentido. Entonces, la clase de hoy, esto es similar a la que ya se vio en el curso de EPS, porque es lo mismo en el sentido, el aprender a citar las diferentes fuentes y la importancia que tiene este apartado. Hoy vamos a hablar esto específicamente para remarcarles, para que les quede propiamente como aspecto importante para el desarrollo de su tesis. Primero, no a la piratería, no a la piratería intelectual, no fomentar propiamente ese aspecto. Se ve bien que una persona haga una tesis con esfuerzo, con dedicación y que no esté propiamente pirateando ningún apartado. Y la otra semana, pues ya vamos a ver en la última sesión, que sería propiamente cómo se presenta el examen público, el informe final de tesis, cómo se hace la defensa de un examen público y cuáles son las posibles preguntas. Las preguntas no son posibles, sino que las preguntas que les van a hacer propiamente en la defensa de ese examen público. Pero eso será la otra semana. Entonces, el día de hoy propiamente vamos a iniciar con ese apartado de la importancia y cómo saber citar fuentes bibliográficas dentro de nuestro trabajo, dentro ya sea del anteproyecto o protocolo o diseño de tesis o dentro del informe final o cualquier tipo de trabajo académico que usted vaya a presentar, ya sea en la universidad o ya sea en una maestría, en un doctorado o en el mismo trabajo. En los mismos trabajos a usted lo van a catalogar como especialista, como el doctor de la materia, como el asesor propiamente de esa temática, y usted va a tener que presentar informes, va a tener que presentar de alguna forma algún tipo de artículo, va a tener que presentar algún tipo de monografía o va a tener que presentar algún tipo de trabajo académico que le vaya pidiendo la empresa y tiene que aprender propiamente la citación de esas fuentes bibliográficas. La importancia que tiene la citación de las fuentes bibliográficas la podemos catalogar en el aspecto de la búsqueda bibliográfica, en ese sentido. Tanto en el anteproyecto como en el informe final, la sección que más citación debe de llevar, si es que usted lo considera importante, pues es el marco teórico, en ese sentido. Y también lo que sería el marco conceptual en los apartados del antecedentes del problema. Serían las dos secciones que abarcaría, digamos, la inclusión, por decirlo de alguna forma, de las citaciones de fuente. Usted no va a citar fuentes o no va a incluir autores en la delimitación, en sus objetivos, no va a incluir de alguna forma citaciones en el marco teórico ni en el marco administrativo. Entonces, solo es en el marco teórico o en el antecedente del problema donde se debe hacer esa importancia de la búsqueda bibliográfica o de la citación propiamente de las fuentes bibliográficas. La búsqueda en sí, la búsqueda bibliográfica, se va a entender como el hecho de localizar, seleccionar, obtener los documentos que vayan a dar respaldo, ojo en este sentido, que vayan a dar respaldo teórico, respaldo metodológico al proyecto que ustedes están haciendo o al trabajo que ustedes están haciendo. No es una regla, pero la sugerencia que se le acostumbra a las personas es que si ustedes en algún momento necesitan citar dentro del anteproyecto, sin mucho, unas 4 o 5 citaciones. Y todavía estamos poniendo demasiados. Es que deben de aprender, y eso se los recalco, por favor, deben de aprender que ustedes en el anteproyecto o en la tesis, propiamente en el informe, van a dar un nuevo conocimiento, van a dar una nueva propuesta al problema que ustedes están investigando. La mayoría de las tesis se quedan únicamente en recopilación de datos, ir a las bibliotecas, agarrar 20, 40, 50 libros, ponerlos dentro de la tesis, porque ahí viene aquella idea, que mientras más libros, mientras más tesis tenga dentro de mi bibliografía,
más completa es mi tesis. Eso era antes, pues ese era el estereotipo que se tiene. Ahora las buenas tesis, las tesis así realmente profesionales, son aquellas que llevan la menor cantidad de citaciones, porque es el aporte que ustedes están dando. Antes de iniciar propiamente con la búsqueda de la información bibliográfica, o antes propiamente de empezar a citar fuentes, ojo en este sentido, antes de empezar a citar fuentes, usted debe de responder estas preguntas. Número 1, ¿qué tanto sé del tema? ¿O qué tanto sé del problema? ¿Se recuerdan? Era algo que siempre les recalcaba en este curso, desde el primer día que tuvimos la clase, y te los voy a recalcar hasta el último día en ese sentido. Ustedes son los expertos, ustedes son los conocedores, por eso es que ustedes escogieron ese problema de estudio. Ustedes de alguna forma se recuerdan el primer día que tuvieron esa reunión con el encargado de metodología y él les preguntaba, ¿cuánto saben ustedes del tema? Pues ustedes decían en un momento un 70-75%. A esta altura, cuando ustedes están a punto de presentar un informe y están a punto de graduarse, literalmente están llegando a un 90-95%. Es difícil que alguien llegue al 100%, porque los problemas sociales, al igual que el ser humano, van cambiando, pues, en ese sentido. Pero usted, cada vez que está leyendo, cada vez que se está informando, cada vez que está consultando, cada vez que se anima, ojo, cada vez que se anima a tomar decisiones y dar el aporte de un nuevo conocimiento, usted se vuelve más experto del problema en ese sentido. Y eso le va a permitir a usted llegar más tranquilo al examen público, al examen final de graduación. Aunque eso es muy debatible también, porque es normal que en el examen público, en ese examen final, nos pongamos nerviosos, pues somos seres humanos, pues en ese sentido. Pero dicen que los nervios no es por las personas que están a la par, no es por lo que me va a preguntar el asesor, no es por lo que me va a preguntar el encargado de metodología, no es por lo que me va a preguntar el decano o el director de la facultad o de la escuela. Nos ponemos nerviosos por las personas que tenemos enfrente, porque enfrente tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestra pareja, tenemos a nuestro esposo, tenemos a nuestros amigos, a las personas que nosotros hayamos invitado. Y nosotros nos ponemos nerviosos porque consideramos que si fallamos, le fallamos a ellos propiamente. Pero si usted va tranquilo, usted va bien relajado, que eso lo vamos a ver la otra semana propiamente, entonces con la citación de las fuentes le va a permitir de alguna forma desenvolverse. Eso es propiamente lo que se necesita, que usted siga siendo conocedor del problema. Busque más información. No importa, ojo, en ese sentido, que aquí viene un gran error que muchas personas cometen. Ya hicieron el informe final, hasta ya tienen fecha de graduación, pero todavía hay que seguir buscando información. Todavía hay que seguir actualizándolo. Puede ser que mi examen sea, hoy estamos al día martes, mi examen de graduación sea el viernes. Muchas personas dicen, aquí ya no voy a investigar nada. No, todavía usted, a pesar de que ya tiene el informe final, a que ya mandó a imprimir esa tesis propiamente y que sabe que es el viernes el examen, siga buscando datos, porque de alguna forma eso le va a estar actualizando y eso lo va a estar modernizando propiamente para la presentación de su examen. Segunda pregunta, y es la relación que va aquí propiamente. ¿Qué hay de nuevo en la información sobre el problema? Todos los días surge nueva información, todos los días surgen nuevos datos, todos los días más de alguien nos puede dar algún tipo de sugerencia, más de alguien nos puede dar algún tipo de aporte. Y eso es lo importante dentro del proceso de investigación. Como dice el refrán, todos los días se aprende algo nuevo, pues en ese aspecto. No importa que, como repito, que el examen sea el viernes o sea el jueves, usted siga buscando. Eso va a demostrar que usted es una buena persona, que va a ser un buen profesional en ese apartado, en ese sentido, pues en ese aspecto que usted necesita presentar. Entonces, la citación en sí propiamente tiene el objetivo de extraer propiamente de esa serie de colección de documentos, de todo ese material que usted ha recopilado, de toda esa información. ¿Se recuerdan? Esa biblioteca física, esa biblioteca digital de la que hablábamos en la sesión número 2. Pues ahora usted ya a través de esa creación de esa base de datos, ya sea en Word, en Excel, en Access o a través de alguna aplicación propiamente. Eso es el tipo de citación que usted debe de incluir propiamente para manejar esas referencias bibliográficas.
Nosotros vamos a entender como referencia bibliográfica al conjunto de datos, esos elementos bibliográficos. Ojo, por favor, en esto, ojo en esto. No confunda bibliografía con estilo de referencia o citación. La bibliografía es todo el material que yo utilicé para hacer toda la tesis propiamente, todo el material o el trabajo académico que estoy haciendo. La citación o el estilo de referencia o citar algún determinado es que en algún apartado, en algún digamos, en alguna sección de mi tesis o de mi trabajo académico, necesito insertar o necesito citar algún tipo de fuente de algún autor o de algunos autores. Eso puede ser una línea, una frase, un párrafo propiamente en ese sentido. Entonces, bibliografía es todo lo que yo voy a utilizar para hacer la tesis. Citación de fuentes es si yo necesito incluir algo dentro de mi trabajo, como decíamos anteriormente, en antecedentes del problema o en el marco teórico, propiamente, que son las dos secciones. Entonces, la referencia bibliográfica es el conjunto de elementos o los elementos bibliográficos suficientemente, ojo, precisos y detallados, ojo, precisos y detallados que me van a permitir identificar y localizar la fuente documental en ese sentido, desde donde he sacado yo la información, para que cuando me pregunten sepa diferenciar, ojo, para eso son los estilos de citación, se sepa diferenciar lo que es mi aporte, mi nuevo conocimiento y por qué estoy utilizando algún tipo de referencia de algún autor o de algunos autores. Necesitamos incluirlos dentro de ese apartado. Usted va a tomar esa decisión de esa línea, de ese párrafo, de esa sección o de esa frase o de esa palabra, pero usted de alguna forma va a utilizar ese estilo de citación propiamente para poder de alguna forma citar. ¿Qué debemos nosotros de entender por citar? Citar dentro de nuestro trabajo es anotar o mencionar o referir al autor o a los actores propiamente sobre el material que ellos elaboraron y que nosotros necesitamos como complementación a nuestro trabajo. Eso es precisamente, es una complementación, es como un anexo, por decirlo de una forma, al trabajo que nosotros estamos haciendo. Y para eso necesitamos citar frase, palabras, oración o un párrafo propiamente. No más de 4, no más de 5 autores, más que todo en el anteproyecto. En el informe final, pues podemos citar entre unos 5 a 10. Es que la idea es propiamente, si es mejor, si usted realmente no tiene ninguna citación, pues es mucho mejor, eso es una buena tesis, no necesita incluir. Claro, aquí a veces vienen las situaciones del asesor, que el asesor le va a decir, mire, inclúyame una referencia, inclúyame una citación. Está bien, pues le vamos a incluir una citación. Es propiamente porque hay algunas personas que indican de que cuando no hay citaciones está cayendo en el aspecto de piratería y eso es lo que menos se debe hacer pues en ese sentido, en ese apartado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a citar? Ojo en este sentido. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos citar? Porque para eso vamos a incluirlo dentro de los datos, ya sea antecedentes del problema o en el marco teórico. Primero, vamos a citar, por ejemplo, cifras estadísticas, datos propiamente, o cualquier tipo de información estadística de fuentes oficiales. Ojo en este sentido. Tenemos que citar datos o cifras o estadísticas de fuentes oficiales. Si estamos hablando de población, en este caso tenemos que citar los censos que da el Instituto Nacional de Estadística. No podemos nosotros decir, en Guatemala calculamos que somos 17 millones de habitantes. Bueno, está bien, pues usted puede decir esa idea, pero ¿de dónde sacó esos datos? ¿De dónde usted está indicando que somos 17 millones? Entonces, usted, para aseverar algo, debe tener la información a la mano. Y es en este caso con el último censo que se realizó en el año 2018. Bueno o malo, ese censo es otra historia, pero eso es el dato oficial propiamente. Si usted está trabajando dentro de una empresa o dentro de una comunidad,
pues los datos estadísticos que esta empresa o que esta comunidad tenga pues en ese apartado. Esas son las fuentes oficiales. Dentro de la empresa debo revisar, por ejemplo, la memoria de labores, debo revisar propiamente los estatutos, la misión, la visión, los informes financieros. ¿Se recuerdan cuando vimos la sesión número 1? Esos estilos de informe que se presentan, ese informe científico, ese informe técnico, ese informe mixto propiamente, o ese informe de proporcionar propiamente la información generalizada de la empresa. Esa es la fuente principal y eso es lo que usted debe de citar propiamente, esos datos, de dónde está sacando esa información. Otra situación que usted debe de citar es lo siguiente: todas las teorías o todas las ideas propias de otras personas. Ojo en este sentido, por favor, ojo en esto. Eso lo vimos cuando hicimos el marco teórico, en el cual usted hacía una especie como de comparación de los clásicos de su unidad académica, realmente de esas personas que son catalogadas, como decimos así en términos unitarios, como esas vacas sagradas de la unidad académica, propiamente, donde nosotros de alguna forma estamos planteando o estamos de alguna forma haciendo algún tipo de análisis a esas teorías que ellos han planteado. No se trata de juzgar, no se trata de decir que esa teoría no sirve, no se trata de juzgar que ese trabajo no sirve, o que esa tesis o que ese EPS no sirve. Eso no nos lo están pidiendo a nosotros, nos están pidiendo de alguna forma que hagamos un tipo de interpretación, que hagamos algún tipo de parafraseo de esas ideas. Veamos si estamos a favor o estamos en contra de lo que ellos dicen, si se ha ajustado a nuestro trabajo. Ojo en ese sentido. Puede ser que esa teoría, que esa persona haya sido, como vimos en el marco teórico, haya sido una teoría macro, una forma, pues. Pero nosotros estamos, como somos los expertos y somos los conocedores del problema dentro de un lugar determinado, dentro de una comunidad o dentro de una empresa, nosotros manejamos la información micro, y debemos de hacer ese tipo de unión, de lo macro con lo micro, para dar ese aporte, para ver si de alguna forma esa teoría o esas ideas se ajustan o no se ajustan al tipo de trabajo que nosotros estamos o que vamos a presentar. También se va a citar toda aquella información que sea de uso público o que sea de conocimiento público. Esto más que todo va en los aspectos de el lenguaje o en aspectos de semiótica de una comunidad a otra comunidad. ¿Qué significa? Que a veces una palabra cambia de significado, se puede escribir igual, pero tiene un significado distinto de un municipio a otro, de un departamento a otro, o de una región a otra, o de un país a otro. El ejemplo que ponemos siempre. Por ejemplo, algunos que tenemos más de 40 años, escuchamos esta palabra, topollillo, y la identificamos rápidamente con un ratoncito que en los años 70 y en los años 80 propiamente, cada noche nos indicaba que había que ir a dormir y ese ratoncito nos cantaba canciones o ese ratoncito nos daba consejos para la vida propiamente a través de lo que había con un personaje, propiamente un personaje humano que era el amigo de él y él nos contaba sus aventuras y los niños pues recibíamos a ese personaje propiamente. Pero Topollillo, ese ratoncito, es visto por algunos. Pero en algunas regiones, por ejemplo, en la región en la región de Zacapa, en la región de Chiquimula, por ejemplo, Topollillo se le conoce al helado, se le conoce al bolsifrés, por decirlo de una forma, al cuquito, pues, como si miren todo este tipo de palabras que hemos de alguna forma remarcado. Eso es lo que nosotros debemos de explicar, también debemos de citar ese significado para que los lectores, para que las personas que lean nuestro trabajo entiendan la simbiología propiamente de ese lenguaje. No es lo mismo lo que decíamos el topollillo, el ratoncito, a un bolsifrés, a un helado propiamente. En la parte de Quetzaltenango, en la parte de Totonicapán, se le conoce como el cuquito o el helado o propiamente el refresco, por decirlo de alguna forma. Van cambiando los significados. Como en otros países, puede también significar, las palabras tienen un significado distinto. Por ejemplo, en Guatemala le decimos niño o le decimos chiriz, propiamente, a aquella persona pequeña, por decirlo de una forma. Pero en México se le dice chavo, en El Salvador se le dice cipote,
En Argentina se le dice propiamente, ¿cómo se dice en Argentina? Se me fue una cosa en Argentina. Bueno, ahorita me voy a acordar. Cada país propiamente tiene ese significado propio del significado que se pibe en Argentina, pibe. Ese significado que se le da a una persona pequeña. Entonces, debemos de citar toda esa información, no solo indicar propiamente, creer que lo que nosotros colocamos ahí, todo el mundo lo va a entender. No. Por eso es que debemos de utilizar un estilo específico, un estilo de cita o un estilo de referencia. Todas las unidades académicas de cualquier universidad tienen propiamente su instructivo general de presentación de trabajo. Y eso usted, de alguna forma, cuando ya haga su informe, lo tiene que solicitar al encargado de metodología o lo descarga de la página de internet propiamente o va a su facultad y pide esa presentación de ese trabajo o esa presentación de cómo se presentan los. Y ahí nos van a indicar propiamente los aspectos de estilo y los aspectos de citación. Bueno, salvo la Escuela de Ciencias Psicológicas, que ahí solo se manejan normas APA, pues en el estilo. Pero las demás unidades académicas nos permiten de alguna forma otro estilo de referencia, que son, por ejemplo, los que vamos a mencionar en el momento actual, en ese sentido. Vamos a indicar cuáles son esos apartados o esas secciones que nosotros propiamente necesitamos. Permítame un momentito aquí. Permítame un momentito. Entonces, tenemos diferentes estilos de citación para manejar. Aquí está. Tenemos propiamente lo que es el estilo Harvard. El estilo Harvard se maneja mucho en las áreas de numéricas, en las cuales ese es un estilo bibliográfico donde hace referencia propiamente a un contexto y donde hace propiamente una lista de los datos del autor o de los autores propiamente. Esto se utiliza mucho en las áreas de física, en las áreas numéricas propiamente, en el cual se va indicando al autor, se le va colocando un tipo de referencia numérica, pero no es necesario incluir tanta información. Y la información generalizada de ese autor se coloca en la bibliografía, pues en ese sentido. Tenemos el estilo Vancouver, pues en ese sentido. Esto se utiliza mucho en el área de medicina o en el área de odontología, en el cual es un estilo propiamente basado en normas y recomendaciones para la publicación de artículos científicos. En este caso, ojo en este sentido, aquí propiamente se tiene que demostrar con una validez científica que la propuesta que usted está haciendo ha sido comprobada o no realmente. Aquí sí no puedo yo proponer algo si no lo he revisado previamente, si no ha habido un tipo de respaldo a través de una hipótesis en el sentido, y si un grupo de personas no me han verificado esa alternativa o esa propuesta que estoy haciendo. Ojo en este sentido, en el aspecto de medicina no puedo decir yo 2 más 2 es igual que 5, pues debo tener la validez científica y demostrar científicamente que lo que estoy diciendo es cierto o no, como sería en el caso de las ciencias sociales, donde sí se nos permite o se nos da esa libertad. El estilo Vancouver propiamente es donde vamos a citar, en ese sentido, al autor, siempre colocándole, digamos, podemos poner, según Bustamante, en el año 2015 propiamente, colocamos la información y al final colocamos 1 propiamente. Si volvemos a citar a Bustamante, siempre va a ser el 1. Si más lo citamos en el antecedente, lo citamos en el marco teórico, necesitamos citar unas 5 veces, siempre se le va a colocar el número 1. Y al final, propiamente al final del documento, al final del anteproyecto o al final del informe final, se va a colocar que el 1 es Bustamante y se colocan todos los datos que más adelante vamos a ver y que en todos los estilos de referencia maneja los mismos detalles, pues en ese sentido. Luego tenemos los estilos de Modern Language Association o MLA. Esto se maneja mucho en el área de humanidades, en el cual más que todo es mucho parecido a normas APA, en el aspecto de los estilos para la escritura. Más que todo son aspectos de tipografía, el tamaño, la calidad del papel, el formato de los párrafos, los enlaces, las puntuaciones propiamente, los escritos, propiamente la acentuación en ese sentido. Aquí propiamente se emplea más que todo en el área de lengua y literatura, en el cual se va citando al autor, se le va cumpliendo los parámetros que nos indica este aspecto para la citación. Luego tenemos las de Chicago. Esto se maneja mucho en el área de ciencias económicas,
en el cual es un estilo bibliográfico de los que más se utiliza en diferentes campos, de los que más se tiene mayor referencia en los tipos de trabajos que se manejan, es propiamente donde se sigue una normativa de estilo de edición o estilo propiamente de citar al autor, de citarle las fuentes de donde este autor utilizó ese material y propiamente unificar criterios. En este caso se trata de colocar, por ejemplo, Bustamante, en el año 2015, se coloca entrecomillado propiamente el aspecto de este autor y luego se va haciendo algún tipo de parafraseo o interpretación. Y ese va manejando siempre con el número 1 o el número 2, pues, en ese sentido, dependiendo cómo lo vamos manejando. Y pues el más común, el que la mayoría está y que está de moda actualmente en algunas unidades académicas, que es American Psychological Association, normas APA, en cualquiera de sus versiones. Y todavía en muchas universidades y en muchas unidades académicas todavía no hay una estandarización propiamente para manejarlo. Existen 2 universidades aquí en Guatemala que van por versión 5, la mayoría van por versión 6. La San Carlos va por una versión 7, pero no todas las unidades académicas. Hay universidades que te dan por las 6, pero algunas unidades académicas ya empiezan a manejar 7 en ese sentido. Y hay otra universidad que va por normas APA 8. Pues ese es el problema con este tipo de citación. El tipo de citación se hace más que todo para la documentación o para la presentación propiamente del material, la longitud, el tamaño, la puntuación, el uso de abreviaturas, el uso de cuadros, el uso de partes, la citación directa, la citación indirecta, pues en ese sentido. Por eso les vuelvo a repetir, ponernos a hablar de cada uno de estos estilos, propiamente este sería un curso libre, ponernos a hablar de un curso sobre normas de Harvard, un curso libre de normas de Vancouver, más el de normas APA, pues eso, y en 10 sesiones o en 12 sesiones no abarca el tiempo para poder hablar de toda esa información que hay que citar. Y es a veces donde las personas se desesperan, o es a veces donde las personas, al no tener una buena orientación, al no tener una buena capacitación, empiezan a hacer algún tipo de trabajo mal, pues, y empieza la presión o la desesperación o el estrés hacia su trabajo académico. Entonces, la cita bibliográfica, como dijimos, es la mención del texto, de la idea o de la frase propiamente que nosotros vamos a incluir dentro del material propio. Debemos de saber distinguirlo. En algunos estilos de trabajo o en algunos estilos de referencia, pues indica que cuando una frase o una palabra o alguna oración no es de nosotros, o la ponemos en cursiva o la ponemos en negrita, o la ponemos con sangría latina o sangría inglesa propiamente, o la entrecomillamos, aunque ahora en normas APA 7 ya no se entrecomilla, pues, pero eso lo van a ver ustedes a través de la información que les voy a proporcionar con el video que va a ser al final de la clase. Entonces, también existen las notas al pie de página, que esto anteriormente se manejaba mucho, y hay todavía unidades académicas que la permiten. Es que no importa el estilo de referencia que usted maneje, lo importante es que usted indique de dónde está sacando esa información, que le dé crédito a esos autores, y eso lo vimos la semana pasada, y lo dijimos y lo vuelvo a repetir, hacer una tesis no es fácil, hacer un trabajo académico no es fácil. Nos ha costado a nosotros, como se los dije, el ojo de una cara o el aspecto económico, para que venga otra persona y piratee nuestro trabajo que tanto nos esforzó y él le saque algún tipo de beneficio personal, como podría ser una graduación o algún beneficio económico, pues ahí es ahí donde molesta realmente esa situación. Ustedes en este momento, yo sé que hay algunos que ya están en fase de tesis y van a entender ese aspecto, pero la mayoría que están en procesos de todavía semestre, todavía no aceptan o no ven ese aspecto de la citación de fuentes o el aspecto de la piratería, lo ven como algo normal, pero poco a poco ustedes van entendiendo que eso no es normal, pues eso es un delito, como lo vimos la semana pasada. Entonces, existen diferentes criterios para lo que es la búsqueda o la citación de las fuentes, ojo en este sentido. Cuando se realiza una búsqueda bibliográfica o cuando se hace una citación de una fuente o de una referencia bibliográfica, se le debe de brindar los créditos al individuo o a las instituciones de cuyos documentos nosotros nos estamos utilizando, pues de alguna forma. Y que esos conocimientos que estamos adquiriendo de ese material lo debemos de alguna forma expresar
o lo debemos de alguna forma de indicar. Eso es en sí la esencia de todo esto. Cite las fuentes, no solo las copie y no solo las pegue propiamente. Cite la fuente y lo más importante, interprete, parafrasee, de alguna forma proponga ese nuevo conocimiento a través de esa tesis que usted está manejando o a través de ese trabajo académico que usted está presentando. Existen varios criterios para poder hacer esa búsqueda bibliográfica o para poder hacer esa citación. Vamos a mencionar algunos. Tenemos el criterio número 1, la relevancia. Este es un criterio muy personal, este es un criterio muy subjetivo. La relevancia es cuando el investigador o cuando el estudiante propiamente utiliza algún tipo de material propio o algún tipo de información que él propiamente considera como que es lo más importante. O sea, hay personas que se identifican con determinado autor propiamente y no salen de ese autor en ese sentido. Pueden utilizar 3, 4 libros de ese autor y ahí se queda propiamente al hacer ese tipo de citación. No son aquellas personas que permitan de alguna forma recibir información de otros autores o de otras instituciones. La relevancia propiamente va relacionada propiamente a la importancia que el investigador o el estudiante tenga sobre ese autor. ¿Cómo se identifica propiamente? Es literalmente que algunos pues conocen a ese autor, lo leen, lo identifican y no se salen de ese autor. Se identifican con esa teoría propiamente. Eso ya dependerá de usted si lo verá como algo bueno o lo verá como algo malo. Pues, luego tenemos el segundo criterio, el que se llama el alcance. Aquí propiamente es donde usted va a examinar el contenido de la información, ese libro, esa revista, esa tesis propiamente, y usted mismo, ojo, usted va a tomar la decisión o la toma de decisión propiamente para ver si ese libro o ese material le satisface a usted. Esto es toma de decisión personal. Hay personas que de alguna forma se van identificando con un autor o se identifican con determinado libro o con determinada casa editorial de alguna forma y ellos determinan que eso es lo que se necesita para hacer su tesis. Es parecido a la relevancia, solo que aquí en este aspecto examinan toda la información, permiten que venga otro tipo de información de otros autores o de otras casas editoriales, pero resaltan más esa casa o ese autor con el cual ellos se identifican propiamente. Sí aceptan otro material, sí aceptan a otros autores, pero de alguna forma le dan mayor relevancia o le dan mayor alcance propiamente o mayor importancia a ese autor o a esa casa editorial. Luego tenemos el tercero, que es el que la mayoría utilizamos, la credibilidad. Para determinar la credibilidad o la autoridad, como se le puede considerar por algunos, es propiamente donde vamos a comparar un documento de una base de datos propia, nosotros tengamos, versus una base de datos de una institución o de una base de datos de otra persona o una base de datos de una biblioteca. Pues en el sentido, sencillamente es la credibilidad, es la forma en que nosotros nos identificamos con ese tipo de material, con esos libros. Aquí viene mucho el apartado del asesor, ojo en este sentido. El asesor le sugiere, mire, yo le sugiero que busque tal libro, o yo le sugiero que busque tales tesis. Ya usted, de alguna forma, va a tomar en consideración esas propuestas que él está haciendo, mas no las tiene que seguir al pie de la letra, porque usted de alguna forma las va a leer y usted va a decir, sí, me parecen muy bien, me parecen adecuadas, las voy a utilizar. Pues, o usted puede decir, no, nada que ver, no sé qué era lo que el licenciado o la licenciada me estaba planteando con este tipo de sugerencias. Y cuando él le pregunte, mire, ¿por qué no siguió las sugerencias que yo leí? Usted las demuestra científicamente y metodológicamente porque usted tomó esa decisión de no adecuarlo a su tesis. Recuerden que es su tesis, no la de él. Él está sugiriendo, pues, eso cualquier asesor lo hace, pues le sugiere algún tipo de información. Ya dependerá de usted si le cree o no, si tiene ese aspecto de credibilidad a lo que él está diciendo. No le tenga miedo al asesor en ese sentido. El asesor sugiere, el asesor no ordena. Eso ya lo vimos en la sesión número 2. Pues, en el caso, el asesor le está ayudando propiamente. Le sugiere algún tipo de material. Será toma de decisión de usted si lo acepta o no, pues en ese sentido. En el caso, propiamente, ojo en esto, en el aspecto de credibilidad en el uso de páginas electrónicas, es de donde viene el gran problema. Actualmente
por la situación que nos encontramos, pues la mayoría de estudiantes, ya sea a nivel básico, diversificado o universitarios, pues lo más fácil que utilizan es Internet, pues utilizan lo que es el aspecto de Google, por decirlo de alguna forma, o algún buscador, pero la mayoría utilizan Google. Para determinar la autoridad o la credibilidad propiamente del uso de Internet, debemos de tomar en consideración lo que es lo siguiente. Ojo, debemos de tomar en cuenta el dominio o la dirección electrónica para ver si manejamos ese aspecto de relevancia, de alcance o de credibilidad según nuestro punto de vista. Los dominios o las direcciones electrónicas más recomendadas, ojo, los dominios o direcciones electrónicas más recomendadas para hacer cualquier tipo de trabajo de investigación son los siguientes. La mayoría creen que el dominio es HTML, dos puntos, diagonal, diagonal, www. Ese no es el dominio, esa es la dirección. Los dominios es la parte final, propiamente de esa dirección que nosotros estamos utilizando. Entonces, los dominios que se recomiendan para hacer cualquier tipo de trabajo académico son los siguientes. Cualquier dirección que termine con .edu. .edu se refiere a instituciones educativas. Ojo en este caso, por favor. Cuando usted entre a revisar algún tipo de material en Internet, véase la última palabra, o propiamente las últimas 3 letras propiamente de ese dominio. Ahí va a determinar si realmente es la página oficial o esa página tiene credibilidad. Usted puede encontrar esto, www.usac.com, y nadie se da cuenta de ese .com, pero en este caso, las personas que ya tenemos experiencia decimos .com, pero si .com son páginas comerciales y la Universidad de San Carlos no es comercial, pues entonces allá nos damos cuenta que no es una página real, es una página que puede estar, haya sido de alguna forma creada o haya sido clonada en ese sentido. Entonces, fíjese bien en el dominio, ese .edu. .edu nos significa que son educaciones educativas, como puede ser cualquier universidad en Guatemala, de las 14 que hay, o cualquier universidad del extranjero, o colegios, o instituciones, por ejemplo, Avanzo, Flaxo, así es, la Digi propiamente. Fíjese bien que tenga ese .edu al final, es la página oficial, pues en ese sentido. Otro dominio que usted debe manejar es el .gov, G-O-V alta. Esto es agencias del gobierno. Ojo en este sentido, por favor. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Les dejan un trabajo de investigación sobre el proceso de vacunación en Guatemala. Por decir algo así, un tema. ¿Qué hace la mayoría? Entran a Google y escriben proceso de vacunación. ¡Pum! Le dan enter. Y copian lo primero que les aparece. Y resulta que esa información es de otro país. Dice el Ministerio de Salud. Bueno, Ministerio de Salud, decimos así. Recuerden que hay mucho guatemalteco, y con el debido respeto se lo digo, que no tienen el hábito de la lectura. No siguen instrucciones, no analizan o no interpretan. Y copian a lo primero. Y resulta que es Ministerio de Salud Pública, pero de Perú. Y la información que estamos ahí, la estamos copiando de Perú. Y cuando la presentamos en un tipo de trabajo, entonces nos resulta que está malo. Pues. Entonces viene el licenciado o la persona que nos ha pedido ese tipo de trabajo y nos dice, mire, disculpe, esos datos están malos. Ese dato no es lo que yo le pedí. Bien, pensé del Ministerio de Salud. Sí puede ser el Ministerio de Salud de Perú. Yo le estoy pidiendo datos de vacunación de Guatemala, pues en ese sentido. Hay que fijarse en esos detalles. El .gov son instituciones gubernamentales, ya sea autónomas o semi-autónomas, pues en ese sentido. También otra que se debe utilizar es el .org. El .org son organizaciones privadas o organizaciones internacionales. En este caso, por ejemplo, Naciones Unidas, la OEP, la Organización Panamericana de la Salud, OEPS, o la OMS, la Organización Mundial de Salud, o cualquier institución privada o que de alguna forma nos verifique a través propiamente de la página validada. Ojo en este sentido, cuando ustedes revisen páginas de Facebook, fíjese bien que tenga una validación por el mismo Facebook, porque cualquier persona puede crear propiamente una página, utilizar el nombre de una empresa o el nombre de una institución y subir la información. Y como la gente no verifica, no ve esos aspectos de credibilidad, de alcance o de relevancia, propiamente copia los datos. Y es ahí donde está mala la información en ese sentido. Bueno, las que no se deben de usar, ojo en este sentido, por favor.
Creo que a esta altura, en el semestre que usted está, algunos que ya cerraron peso o algunos que están haciendo su tesis propiamente o su EPS, saben que las páginas que no se deben de utilizar para hacer algún tipo de trabajo académico son las que tengan terminación .com, monografías.com, rincondelvago.com, wikipedia.com o cualquier página que tenga .com. El .com significa que son páginas comerciales en ese sentido. Ahí cualquiera sube un material, no tiene validez, no tiene credibilidad en ese sentido, no tiene esa relevancia. Yo puedo agarrar un trabajo de una universidad en Argentina, cambiarle el nombre propiamente y decir que es una tesis de postdoctorado. Lo subo a monografías.com y dice, miren, el señor Carlos Orante ya tiene un postdoctorado en educación propiamente. Y como lo creen que está subido ahí a monografías, pues creen que es una tesis o creen que es un trabajo propiamente elaborado. Pues hasta me puedo copiar el logo de la Universidad de San Carlos o de cualquiera de las universidades que están aquí, pero no se verifica en ese sentido, no se va ese aspecto de revisión. Entonces, cualquiera puede subir algún tipo de información a monografías, a Rincón del Vago, a Wikipedia, pero no hay respaldo académico, no hay respaldo propiamente de una institución en ese sentido. Y la otra que no se debe utilizar es el .net. Esas son páginas, el .net significa network. También son páginas comerciales. Son páginas que de alguna forma reciben, basado en los algoritmos propiamente del buscador, van colocando propiamente los datos de los más consultados. Pero no significa que tenga validez, que no significa que tenga credibilidad. Son las páginas más usadas o las páginas más consultadas, pero no se ha verificado pues, en ese sentido. Entonces, para cuando nosotros hacemos ese tipo de formas de búsqueda, lo más tradicional es lo siguiente. O nos vamos a las bibliotecas o centros de documentación, que actualmente pues muchas personas les está dando pereza hacer eso. Yo los invito a que cuando hagan su tesis, vayan a las bibliotecas, vayan a los centros de documentación, pero no solo el de su unidad académica, no solo el de su, propiamente su universidad, váyase a otras universidades, haga ese tipo de proceso de recopilación, puede encontrar mucho material en otras universidades, en otros centros de investigación. Visite la Biblioteca Nacional, visite el Archivo General, visite propiamente la Hemeroteca Nacional, o cada biblioteca tiene su sección de hemeroteca propiamente. Visite propiamente centros de investigación, como les he mencionado. Así es, Avanzo, Flaxo propiamente, ¿qué? Por mencionar, la Digi propiamente, pero vaya a la investigación. Y ojo en esto, no se acostumbre tanto a utilizar el catálogo electrónico. Cuando nosotros entramos a Google y ponemos Biblioteca Universidad de San Carlos o Biblioteca Mariano Gálvez, propiamente, y nos vamos a la biblioteca, lo primero que hacer es ir al catálogo electrónico. Es cierto, está bien, pues nos sirve de agilidad, pues, pero cuando vaya usted a las bibliotecas, revise el fichero físico. Ahí hay mucho material que todavía no ha sido digitalizado y va a encontrar mucha información que le va a ayudar propiamente. Revise ese fichero físico en ese sentido. También visite la Academia de Lenguas Mayas, ojo en ese sentido. Usted puede encontrar mucho material en lengua maya que está traducido pues, en ese sentido y le puede ayudar para comprender mejor a una región, comprender a un municipio o comprender a un departamento. Y tiene mayor información que la que usted puede encontrar solo en Google. Y además recuérdense, Google no se sabe si es real o no esa información. Aquí, cuando los que tienen acceso a la plataforma o los que a los cuales me piden el material de apoyo, pues ahí les pongo diferentes buscadores. Esos son los buscadores que usted no debe de usar para hacer propiamente sus investigaciones. No utilice Google, no utilice Yahoo, no utilice, por ejemplo, MSN, Windows Live, no utilice Bing o Axe o cualquier otro buscador. Pues, acostúmbrese, ojo en este sentido, a utilizar lo que se conoce como los famosos metabuscadores de Internet. Los metabuscadores son motores de búsqueda con contenido académico, en este sentido, que van a garantizar propiamente la veracidad de esa fuente. En este caso, en los metabuscadores, cualquiera no sube material. Ojo en ese sentido. Usted puede crear su perfil, puede crear su cuenta, pues en ese sentido, eso no hay ningún problema, pero no le van a permitir subir el material. Tiene que venir con el respaldo de una unidad académica o tiene que venir con el respaldo de una universidad. ¿Qué es lo que ustedes les van a hacer cuando hagan su informe final? Para ustedes entreguen su informe final, les van a pedir dos trabajos.
un trabajo físico, que es el famoso librito que usted va a presentar, y le van a poner a través de un CD o de un DVD la tesis o el EPS en forma digital. Entonces, ¿qué hacen los centros de documentación de su unidad académica? Pues lo proporcionan a la Biblioteca Central o la Biblioteca César Braña, digamos de la Universidad de San Carlos, o la biblioteca de su universidad propiamente, y ahí se va a encargar de repartirlo. A través de Google Académico, ojo en este sentido, lo están presentando a ustedes como el nuevo investigador, como el nuevo científico, por decirlo de una forma. Es a través del metabuscador nos estamos dando a conocer ante la comunidad científica, pues nos están presentando ante esa sociedad científica, en el cual tenemos esa validez de que nuestro trabajo viene con respaldo de una institución. Bueno o mala, esa es otra historia, pues no vamos a ver si esa tesis está buena o ese EPS está bueno o malo, pues, es decir, pero viene con el respaldo de una institución. Es aquí donde algunas personas a veces se molestan, porque algunos dicen, es que ¿para qué lo están subiendo a Google Académico? Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Lo están presentando. Es que algunas personas tienen este miedo. Algunas personas dicen, es que yo sí logré engañar a la plataforma de mi unidad académica. No me detectaron que yo pirateé mi tesis. Pero cuando lo suben a Google Académico, ahí sí no. Ahí sí lo van a detectar propiamente. Pero a algunos les vale. Yo ya me gradué, ya tengo mi título. Si me detectan que mi tesis está pirateada, no hay ningún problema. Pues ellos dicen, ya, vamos a ver quién se pone a revisar todo ese tipo de trabajo que yo hice. Pues ese es el aspecto subjetivo del aspecto. Y eso lo vamos a ver la otra semana, que, ojo, y eso lo dijimos la semana pasada, la unidad académica ni la universidad se hacen responsables del contenido de su tesis. Solo usted es el responsable de ese contenido que usted está indicando ahí. Entonces, a través de esos metabuscadores, de alguna forma, nos está permitiendo tener una mayor amplitud para el descubrimiento de nuevas teorías, para el descubrimiento de nuevas propuestas. Eso es la esencia y eso es lo que les tiene que quedar recalcado a ustedes propiamente. Anímense a hacer un nuevo conocimiento, anímense a hacer una nueva propuesta, no tengan miedo, no tengan temor a hacerlo propiamente, porque de todos modos, cuando estén en una empresa, lo van a tener que hacer, pues en estilo, o cuando ustedes estén estudiando una maestría, ya sea en San Carlos, en una universidad privada o una universidad extranjera, van a tener que hacer propuestas, anímense, y este es el objetivo de este curso, fomentarlos a que dejen de hacer ese aspecto de copiar, pegar, e imprimir. No, se trata, está bien, usted va a copiar algo de internet, pues está bien, lo va a pegar, pues está bien, pero ahora interprételo. De alguna forma, hagan una especie como de tipos de trabajo para poder saber de alguna forma si ese material se adecua o no. Y para eso nosotros vamos a utilizar un tipo de técnica, y aquí van algún tipo de procedimientos que les puede servir propiamente para el desarrollo o para la recopilación de esa base de datos. Muy pocas personas manejan esto propiamente, lo que es la elaboración de las fichas bibliográficas para la ordenación de esa base de datos o para la ordenación del material que ustedes tienen. Es que, como lo decíamos, con esa base de datos tan amplia que tienen ustedes, no la catalogan, no la ordenan propiamente y pueden perder mucha información al no estar ordenada en ese sentido. Entonces, la ficha bibliográfica en sí propiamente es de alguna forma donde el investigador o donde el estudiante va a constituir un instrumento imprescindible dentro del proceso de investigación, ya sea en el anteproyecto o en el informe final propiamente. Particularmente es aquí donde usted va a incluir libros o cualquier fuente principal que forme parte de esa base de datos para el análisis, ojo, para el análisis o la argumentación. Es que para eso le va a servir propiamente lo que son las fichas bibliográficas, para que usted de alguna forma se organice en ese sentido, que todo ese material que usted tiene propiamente lo pueda presentar, pueda recopilar más fácil esa información y le ayude a recordar. Habrán algunas personas que dicen, yo soy muy buena para recordarme, todo lo que tengo apuntado lo tengo aquí en mi mente. Pues qué bien, pero el 99% de las personas se nos olvidan las cosas así de fácil o no tenemos tanto ese aspecto de retención. Entonces necesitamos recopilar, ya sea a través de una base de datos, cuando hacíamos esa biblioteca, o a través de las fichas bibliográficas. Eso le va a servir a usted para estar mejor ordenado, pues en ese sentido, para tener mayores aspectos. La ficha bibliográfica propiamente, la función es que consiste en identificar esas fuentes propiamente que voy a examinar o que voy a estudiar y que voy a presentarlo a través de la descripción de ya sea de libros, folletos, leyes, artículos de revistas,
periódicos, documentos gubernamentales, tesis. Ojo, muy pocas personas manejan estas fuentes, las fuentes audiovisuales en ese sentido. Usted puede hacer una tesis yendo a la Cineteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ahí en el Paraninfo, en ese sentido. Ahí va a encontrar información que tal vez usted no sabía. Estamos acostumbrados solo a libros o a tesis propiamente, a hacer encuestas o a entrevistas. No permitimos de alguna forma ampliar ese conocimiento. Vaya a la Cineteca, vaya a la hemeroteca propiamente, y ahí usted va a poder encontrar datos para un mejor análisis y una mejor construcción de su informe. Ahí le va a permitir encontrar información de los años 40, 50, 60, 70, 80, 90, de los principios del año 2000 o del 2010. Hay mucho material que le va a servir para hacer su tesis. No nos quedemos solo con libros, no nos quedemos solo con revistas. Entonces, la ficha bibliográfica es propiamente una guía o una base de textos señalados propiamente en el cual vamos a identificar elementos esenciales. Los tipos de fichas más comunes son las fichas bibliográficas, libros, las fichas hemerográficas, revistas o artículos, o las fichas de trabajo, que son las que vamos a ver el día de hoy. Entonces tenemos, por ejemplo, la citación, propiamente las fichas de resumen, de parafraseo, ojo en ese sentido, las de comentario y las fichas de concepto o de recuerdo en ese sentido. Dentro del tipo de fichas, pues tenemos las fichas bibliográficas, que como dijimos son los libros, las revistas. Las audiográficas, pues son aquellas, ojo, por favor, eso se lo dijimos en la sesión número 2. Usted busque personas que lo orienten, personas que lo guíen, grabe esas conversaciones, esas anécdotas. ¿Se recuerdan que yo les decía? Revisen las tesis, revisen el material, los EPS, y si logran tener algún tipo de contacto con esas personas que ya se graduaron para que les cuente sus anécdotas, les cuente sus historias, para que les cuente propiamente lo bueno y lo malo de hacer una tesis o un EPS, para que usted lo sepa propiamente. Grabe esas conversaciones. Eso le va a servir propiamente de alguna forma. O busque ese tipo de información. Por ejemplo, aquí en este curso, más de alguno ya está utilizando ese apartado propiamente, donde las grabaciones, cada sesión está siendo grabada, se suben propiamente a la plataforma y algunos los descargan o a través del canal de YouTube, pues en el sentido, algunos descargan las sesiones y las tienen guardadas ahí, o todo tipo de material. En ese sentido, utilice YouTube o utilice cualquier tipo de grabación que le sirva para hacer su tesis propiamente en ese apartado. No solo por ver videos por YouTube, veamos videos que nos dejen algo, pues en ese estilo. Las fichas hemerográficas, pues serían las revistas o los periódicos. Las fichas electrónicas, pues son las páginas de Internet. Ojo en esto, las videográficas. ¿Se recuerdan? En la primera sesión, todavía en Guatemala se manejan las tesis físicas. Las tesis esas en las cuales tenemos que hacer ese librito propiamente. Pero ahora hay lo que se conoce como las videotesis. Esas son las nuevas tesis que se manejan. O en algún momento va a llegar aquí a Guatemala esa tendencia propiamente de presentación de las tesis a través de un video documental, pues en ese sentido, a través de la narración de las anécdotas, a través de la narración. Y ahí se está contrarrestando la piratería, pues en ese sentido, porque usted está narrando y ahí se está viendo en el video qué es lo que usted hizo, pues en ese sentido. Y ahí no hay forma propiamente de que usted piratee algún tipo de material. Podrá piratear si quiere algunas escenas de videos, pues esa es la historia, pues, pero a través de esa videográfica o a través de esas videotesis, que son las tesis modernas, que la Universidad de UNAM, que las universidades de Salvador, que las universidades de Costa Rica, las de Argentina, de Colombia, de España, ya están utilizando, pues en el estilo. Esperemos que en algún momento vengan aquí a Guatemala, pero se requiere un proceso ya de, propiamente de reforma, pues en el estilo. Aquí hay una universidad, ojo en este sentido, ya hay una universidad que empieza ya a manejar las videotesis o los video EPS, en este caso la Universidad del Valle, pues, pero recuerden que esta es otra institución, este es otro nivel superior, pues, pero poco a poco nosotros nos vamos a tener que ir adecuando. Tal vez usted va a tener que seguir presentando su tesis física, pero que sabemos si entre unos 5 o 10 años ya se podrán presentar ese tipo de tesis. Y están, ojo en este sentido, la revisión de tesis o la revisión de fichas a través de los documentales, a través de los canales. Aunque esto es muy subjetivo. Aquí vienen los aspectos de credibilidad o los aspectos de relevancia. Volvemos al apartado. Pues los que tenemos más de 25 o 30 años, pues se recuerdan, si ustedes comparan, por ejemplo, el canal Discovery o el canal National Geographic,
en sus inicios, probablemente al que está ahora, hay muchos cambios, han habido muchas modificaciones. El Discovery que usted ve ahora no es el mismo cuando inició. Ese Discovery cuando inició era más que todo documentales, de aspectos de la naturaleza, de aspectos espaciales, de aspectos de la Tierra propiamente, por decirlo de alguna forma. Ahora los programas se han puesto más que todo de aspectos comerciales. Voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Discovery, lo que sería el aspecto, o el canal de la historia, pero propiamente sería lo que sería el programa El Precio de la Historia. Esa información que nos dan a través de ese programa, propiamente en el cual un vendedor o un comprador está adquiriendo un producto o un servicio propiamente y da ciertos datos, pero hay que verificarlos de alguna forma. No hay que creer todo lo que nos está diciendo. O cuando él manda a llamar a algún experto, pues hay que tener ese tipo de respaldo, porque de alguna forma puede ser información errada, pues en el sentido. Entonces, ese tipo de programas, pues algunas personas los podrán utilizar para hacer su tesis, o algunos dirán, no, nada que ver, pues en ese sentido. Eso no es cierto lo que aparece ahí. Eso ya depende de la credibilidad o la objetividad que usted maneje en ese sentido. Entonces, la ficha bibliográfica, dependiendo cuál es la que usted vaya a manejar, en ese sentido, debe de incluir los siguientes elementos en ese apartado. El autor, en este caso, comenzando por apellidos y nombre, pues si solo tiene uno. Si tiene dos, pues siempre separado por el punto y coma, el apellido y el nombre de la persona. Ahora, por ejemplo, en normas APA, pues en ese sentido, hay que incluir a todos los autores del libro o del material que estamos incluyendo. Por ejemplo, si ese libro tiene 10 autores, hay que incluir a los 10 autores, porque entre todos hicieron ese material. Pues, ¿cuál es el error más común? Vamos a poner que están utilizando un libro de 10 autores, solo ponen al primero, pero tal vez ese autor no mencionó nada de lo que usted está indicando ahí en la citación. Debe de incluir los 10 autores en ese sentido. Es ahí donde las personas se desesperan, harán volver a citar todos esos 10 autores, pero eso es darle crédito propiamente a todas las personas que formaron parte de la creación de ese material. El título de la obra, el título del trabajo propiamente. Ojo en ese sentido, ¿se recuerdan? Habíamos dicho, allá en la sesión número 2, que hay fuentes terciarias. ¿Se recuerdan ustedes? Y eso lo vimos la semana pasada. ¿Se recuerdan que el uso de las fotocopias? Muchas personas en las tesis ponen ahí memoria de labores o fotocopias o compendio de fotocopias del curso tal. Pues ahí se le está dando el crédito a esa persona. Y como dijimos la semana pasada, entendemos que los libros son caros, pues en ese sentido. Entendemos que los libros, por el aspecto económico que nos encontramos, es muy difícil adquirir el libro original, pues, pero de todos, aunque utilicemos copias, indiquemos de dónde viene, en este caso a través de una fotocopia y el autor de ese material, pues en el caso del lugar, se refiere propiamente al lugar donde se desarrolló o donde se elaboró ese libro, como puede ser por aldea, por municipio, por departamento. Y eso lo vamos a ver la otra semana, cuando veamos el aspecto del informe final. Debemos de poner de qué departamento somos, o debemos de indicar, si quiere, en términos generales, la República de Guatemala. El aspecto del traductor propiamente se refiere si ha sido traducido de un idioma a otro. La editorial se refiere propiamente a esa casa matriz que dio la autorización de ese libro. En el caso de su tesis, ojo en este sentido, la casa editorial es la universidad. En este caso es tesis universitaria, facultad tal, pues en ese sentido. O escuela tal. Esa es la editorial que usted debe de indicar. Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Tesis, el título de la tesis y ahí. No ponen ni de qué facultad, no ponen de qué escuela propiamente, o de qué centro regional, ojo en este sentido. Por ejemplo, tanto las universidades privadas como las San Carlos tienen sedes departamentales. Hay que indicar propiamente de dónde viene ese tipo de material. El volumen se refiere propiamente a si son enciclopedias, pues si se están categorizando por letras o si se hace una compilación de la A a la C en el primer tomo, de la D a la F en el segundo tomo. El año de edición. Ya lo hemos dicho, el año de edición no significa que sea un libro reciente o una tesis reciente o modernizada. El error que cometen muchos asesores, que les dice revise tesis de los 5 años para acá, porque según ellas son las tesis más modernas. No necesariamente. Ya lo hemos dicho varias veces, que usted puede revisar libros o tesis de los años 40, de los años 50. La teoría sigue siendo igual. Tal vez el problema sigue siendo igual o ha sufrido algún tipo de cambio pues, en ese apartado. Entonces, ese tipo de elaboración de la ficha es lo que usted debe tener como parte de la base de datos.
Ya sea que usted lo haga a través de una ficha bibliográfica o a través de una base de datos en Excel o en Word o en Access propiamente, o a través de una aplicación. Todo esto le va a servir para la citación. Ojo, ojo en esto. Ojo, en la bibliografía van los mismos datos, pero en la bibliografía voy a colocar el total de páginas del libro. Ojo, en la bibliografía. En la citación voy a colocar los datos, pero voy a colocar la página de consulta. Ojo, en la citación indico la página que utilicé, la página 16 o la página 17. En la bibliografía coloco el total de páginas del libro o del documento que manejé. Ojo en ese sentido, por favor. Ahí se ve, probablemente, se sabe la diferencia entre una citación y una bibliografía. Luego vienen los tipos de fichas de trabajo o de contenido. Las fichas textuales. Lo que la mayoría hacen, pues. Lo que la mayoría hacen. Indican todos los elementos, el autor, el tema, el título de la fuente, la página y la cita. ¿Qué es lo que hacen? Copiar. O sea, están dentro de su trabajo, propiamente vienen bien con su anteproyecto, vienen bien propiamente con su informe final, incluyen la citación del autor propiamente y luego continúan con sus palabras. O sea, no hicieron esa, propiamente solo transcribieron el material. Es decir, se trata de que usted dé un aporte. Bueno, si utilicé a ese autor, ¿por qué? ¿Estoy a favor o estoy en contra de lo que este autor? Pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Copiar textualmente. Eso cualquiera lo hace. Eso no es un trabajo de investigación. Así es como nos han enseñado propiamente a nivel básico, diversificado, o a una universidad. ¿Se recuerdan? Les decían que hay muchos licenciados que fomentan la piratería. Vayan a buscar un tema de investigación sobre la independencia de Guatemala. ¿De qué libro? Le pregunta uno todavía. A cualquiera, usted preséntame cualquier tipo de trabajo. Es ahí donde nos vamos acostumbrando a hacer esa copia textual, pero no hay de alguna forma el parafraseo o no hay de alguna forma la interpretación. Algunos licenciados, sí. Bueno, joven, está bien, usted lo copió. Pero eso ya lo sabía yo. Yo lo que quiero son sus palabras, quiero su interpretación. Eso lo vimos cuando hicimos el marco conceptual o cuando vimos el marco teórico. Cuesta, es difícil, pero requiere práctica, requiere paciencia y requiere valor de hacerlo, pues, o requiere que se fomente propiamente ese apartado o esa situación de querer hacer las cosas, pues, en ese sentido. Bueno, luego tenemos lo que es, perdón, ahorita tenemos lo que es el apartado o lo que es la situación. Permítame un momentito, estoy teniendo problemas aquí con lo que son las fichas de resumen. Ahorita vamos a regresar a la presentación, pero mil disculpas. La ficha de resumen propiamente es donde nosotros propiamente vamos a incluir la idea principal y las ideas secundarias. Bueno, vamos a regresar un poco a la de comentario, ahorita que ya logré regresar a la presentación. La ficha de comentario es la que usted tiene que hacer, el parafraseo. Acostúmbrese. Esto es lo que usted tiene que presentar propiamente en la que es esa ficha. Está bien, copie, péguelo. Eso nadie le está diciendo que está mal, pues es decir, pero después haga esa interpretación, haga ese parafraseo propiamente, facilite, ordene, clasifique sus ideas. Es que eso es lo que el asesor quiere, eso es lo que el encargado de metodología quiere en su tesis, que usted dé ese aporte, porque por recopilar cualquiera lo hace, como hemos dicho. Eso ya se volvería una recopilación de material propiamente. Y usted en algún momento se ha dado cuenta en algunas tesis, puchica, aparecen como 200 libros en la bibliografía. Se revisa la tesis y es una recopilación de datos, es una memoria de trabajo de otras personas, pero nunca hay una interpretación. Y usted dice, ¿cómo les pudieron aprobar esta tesis? Pues esa es otra historia, pues ya será otra idea, pues en el sentido. Algún asesor o algún encargado de metodología así las aprobó, pues en ese sentido. Pero eso no es una tesis en ese sentido, esa es recopilación de datos, pues en ese sentido. Que así nos han acostumbrado en la universidad, lamentablemente, como lo hemos dicho. Entonces, en la parte de la ficha de comentario llevan los mismos elementos en ese sentido, que es lo que manejamos en cualquier tipo de presentación. Luego, pues tenemos, como decíamos, las fichas combinadas o las fichas mixtas, pues en ese sentido. Las fichas combinadas o mixtas es cuando usted copia el textual y le da su comentario. Ojo, parafrasear no significa lo mismo que comentario. Parafrasear es como estoy interpretando. Yo estoy dando de alguna forma la forma como comprendo propiamente a ese autor. Ojo,
El comentario es donde yo voy a dar mi punto de vista si estoy a favor o en contra de ese autor. Ojo en ese sentido. Puedo parafrasear, puedo interpretar a ese autor, pero no es comentario. Comentario donde yo me animo, ojo, me animo y tomo la decisión de decir que ese autor realmente tiene tales problemas o ese autor tiene tales inconvenientes para mi trabajo. Podrá servir para otros, no importa, ojo en ese sentido, no importa que sea la vaca sagrada de la unidad académica, pues, estoy encontrando algo que otras personas no lo han visto. Esa es la objetividad en la investigación a través del comentario. Pero a veces algunos asesores dicen, ¿cómo se le ocurre a usted juzgar a tal persona? ¿O cómo se le acostumbra a usted a decir que eso está malo? Es que usted no está diciendo que está malo, sencillamente está comentando si está a favor o está en contra de lo que esta persona decía, aplicándolo a la teoría, pues en el sentido. Usted está comentando, no está juzgando. Ese es el gran problema. Asesores confunden que cuando los estudiantes hacen eso, están juzgando el trabajo, está bueno o malo. Nadie les pidió eso. Es sencillamente un comentario a favor o en contra. Y está hay un apartadito allá cuando veamos el informe final, y lo vamos a ver la otra semana, donde muy pocas personas se animan a decir si están a favor o no de los resultados de la tesis. Pero eso lo vamos a ver la otra semana. Y luego tenemos las fichas de resumen. Las fichas de resumen, como habíamos dicho, es donde vamos a poner la idea principal y las ideas complementarias. ¿Se recuerdan ustedes cuando estaban en básico? O en los primeros semestres de la universidad, cuando nos dejaban leer una obra, El Señor Presidente, o La Mansión del Pájaro Serpiente, o cualquier obra pues, de literatura nacional, o literatura hispanoamericana, o literatura mundial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Agarramos un párrafo del capítulo 1, lo copiamos, lo pegamos en la ficha, nos vamos al párrafo tal del capítulo número 2 y un párrafo del capítulo número 3, y según nosotros eso es un resumen propiamente. Eso es recopilación de datos, pero así nos han enseñado a nosotros que es la ficha de resumen, donde propiamente ponemos lo que la persona decía, pero no hay la idea principal de usted y no está la idea complementaria, lo que acabamos de decir, ese comentario propiamente, esa interpretación que usted debe de presentar. En las fichas de resumen, usted lo puede manejar de dos formas, a través de memes o a través de GIFs, en ese sentido. No necesita poner en la ficha propiamente fecha, lugar, editorial. Usted lo puede poner a través de dibujos, a través de ese meme, a través de propiamente ese GIF, y usted va a interpretar propiamente el significado propiamente de esa figura. Hay muchas tesis que se han trabajado propiamente basados en memes o en GIF, por de alguna forma, para la interpretación. ¿Se recuerda lo que mencionábamos? Esa citación de esos lenguajes de una comunidad o de un grupo propiamente determinado. Entonces, ese es el aspecto que se maneja en las fichas. Y para terminar, este es propiamente lo que usted tiene que aprender a hacer en una tesis. Empezar a hacer este tipo de subir estas escaleras, de subir este tipo de presentación de trabajos. Muy pocas personas lo hacen, muy pocas personas se animan a presentar este tipo de tesis cuando lo tienen que hacer. La mayoría hacen el tipo de tesis o de cita textual. Sencillamente recopilación de datos, recopilación de material, porque el mismo encargado de metodología o el mismo asesor así se lo pide. No hay esa propuesta, no hay ese interés del propio estudiante a querer ser original, a querer ser distinto. Pues, recuerden en la sesión número 2, una tesis tiene que ser original, tengo que dejar un aporte, pues, pero ¿qué es lo que hace la mayoría? Yo lo que quiero es graduarme nada más y voy a empezar a copiar y a copiar sencillamente, pero no hay ese aspecto de hacer ese nuevo conocimiento. Muy pocos suben al siguiente escalón, las fichas de resumen, hacer esa complementación de ideas principales e ideas secundarias, pues en ese sentido. Muy pocas personas se animan a hacer eso, se quedan solo en textual. Parafraseo, el famoso temor. Es que yo no estoy acostumbrado a parafrasear. Y si parafraseo mal, y si así no es, y si el asesor me va a decir que está mal, el temor en ese apartado de que así lo dice el asesor y así lo tengo que hacer. Señores, señoritas, es su tesis, es su EPS, de ese aporte. El asesor me guía, el asesor me orienta,
no me ordena. Ojo en ese sentido. Esa es la idea que tienen muchos. Como el asesor así me lo dice, así a puro H lo tengo que hacer. No, tome la iniciativa, tome ese apartado propiamente de parafrasear y de sintetizar. Ojo, ya parafrasear está bien, pues eso está excelente, pero sintetice. De alguna forma, indique las ideas principales de ese aporte, de esa sugerencia, de ese nuevo aporte, para poder llegar a ese último nivel, a ese nivel superior, que muy pocas tesis lo logran alcanzar. La interpretación, la propuesta. Muy bien, ya hice mi conocimiento, ya hice mi teoría, ahora la interpreto, ahora la ajusto propiamente. Y de alguna forma puedo ser ese nuevo, de alguna forma, ese nuevo investigador o ese nuevo profesional que va a dar una nueva teoría, que va a encontrar algo que los demás no lo han hecho. Esa es la interpretación de alguna forma. Ese es el proceso que se persigue en las tesis o en el EPS. Pero esto ya dependerá de cada uno de ustedes en qué nivel se quieren quedar propiamente de la presentación de su trabajo. Eso es decisión ya propia de ustedes. Ustedes sabrán a qué nivel propiamente alcanzarán o no alcanzarán ese tipo de datos que ustedes están presentando o que van a presentar en ese apartado. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? Permítame un momentito, nuevamente esta computadora. Ya sea que alguien quiera decir, ahí está, alguien quiera decirlo, algún tipo de comentario, algún tipo de algo que ustedes quieran manejar. Por favor, si pueden hablar mucho mejor. Es que ahorita estoy teniendo problemas con la compu, no logro ver, ahorita sí ya logré regresar un poco a la compu. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿Alguien que tenga algún tipo de comentario? Para poder escucharlos, por favor, si pueden hacer por el audio, mucho mejor. En ese sentido. Ahí está, y ahí está. Bueno, estaba viendo que algunos escribieron algo, pero no me está apareciendo aquí. Bueno, algo que ustedes quieran decir, algo que ustedes quieran presentar, en ese sentido. En este momento voy a colocar en el chat, propiamente, mientras logro regresar aquí, voy a colocar el material para que aquellas personas que quieran ver el video propiamente. Ahí está. Mire, ahorita logré regresar al chat, por favor. Aquí colocaron por parte de Cursos Libres una evaluación propiamente para evaluar este curso, por favor. Si lo pueden llenar, esto es en forma anónima en ese sentido, para la evaluación, cómo les pareció propiamente el curso en ese sentido. Entonces, ahí aquellas personas que, por favor, puedan llenar esos formularios en ese sentido, para evaluar este curso. Es un proceso que nos sirve a nosotros como catedráticos para ver lo bueno y lo malo, pues en ese sentido. Más que todo esto para aquellas personas que estuvieron como oyentes, pues en ese sentido. Entonces, por favor, los invito a que puedan llenar ese formulario. Eso me va a servir a mí propiamente para tener una mejor evaluación del curso que estamos manejando, pues en ese sentido. Entonces, los invito a que puedan llenar ese formulario. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran decir respecto a lo que vimos el día de hoy. Como digo, hoy estamos teniendo nuestra sesión número 9, nos falta una propiamente, que es la otra semana. La otra semana vamos a ver cómo se hace el informe final de tesis. Es decir, vamos a ver cómo se presenta ese informe, cuáles son los pasos para poder presentar el informe final de tesis. Vamos a ver también cómo se hace la defensa del examen público, esas 3 preguntas que les van a hacer en ese apartado. Vamos a manejar la presentación del examen público en forma individual. Recuérdense que ahora hay 3 modalidades para hacer el examen público. Está la forma individual, en ese sentido, está la forma en grupo,
los cuales se presenta las tesis propiamente han sido trabajadas en grupo o los CPS, y está la forma virtual por la situación de la pandemia en que nos encontramos actualmente. Pues. Ya dependerá de cada persona cómo va a ser la presentación. Pero nosotros la vamos a manejar desde el punto de vista individual, esa defensa del examen público que usted tiene en forma individual. Vamos a ver ciertos tips para la defensa propiamente, vamos a ver qué es lo que usted tiene que hacer antes, durante y después del examen público, ojo en ese sentido, para que esté tranquilo. Lo más importante es que se calme. Mire, nadie pierde un examen público, nadie. De 100 personas que van a hacer el examen público, de 100 personas que hacen el examen público, 99.99% lo ganan. Solo hay una forma en la cual usted puede perder el examen público. Solo hay una. La única forma en que usted pierda el examen público es que no llegue. Así de sencillo. Es como cualquier examen, por decirlo de una forma. Usted no se presentó al examen, lo perdió. Por lógica, el examen público no tiene retrasadas, pues, señor tío. Usted puede de alguna forma no presentarse, pero por sentar una excusa, pues. Entonces le van a cambiar la fecha, pues. O puede ser que usted en ese momento que está haciendo el examen público se ponga sumamente nervioso, pues se quede callado. Entonces el decano o el director de la escuela puede suspender el examen mientras usted se calma, pues, señor tío. Pero la única forma en que usted lo pierda es que el examen es para mañana a las 10 de la mañana. Usted no llegue. Y nunca informó por qué no llegó. Entonces ahí sí lo perdió, pues, señor tío. Pero como les digo, esos son aspectos que nosotros lo vamos a ver la otra semana. Y también vamos a ver los aspectos de cómo saber defender y algo que todos aspiramos en algún momento. La investidura. ¿Qué significa esa toga que nos van a colocar cuando nosotros nos graduemos? Bueno, los que aquí hay algunos que quieren que se coloque esa investidura. Algunos ya hemos propiamente, ya hemos cumplido una licenciatura, ya tenemos una maestría, estamos a punto de culminar otra maestría y todavía nos emocionamos propiamente por esa investidura, el significado de esa toga que tiene propiamente esa implementación o ese tipo de trabajo que se presenta. Entonces, eso es lo que vamos a ver la otra semana. Por favor, los vuelvo a invitar a que llenen propiamente esa evaluación del curso, en ese sentido, para que ustedes evalúen ahí cómo estuvo este curso, si estuvo bien, estuvo mal, era lo que ustedes esperaban o nada que ver con lo que ustedes esperaban propiamente en ese apartado. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? Escucho sus comentarios, escucho propiamente sus dudas. Si no, pues entonces nos estaríamos viendo el próximo martes, pues, en el tiempo para poder culminar y poder finalizar propiamente con este curso. Entonces, escucho si alguien quiere decir algo. Licenciado, yo tengo dos peticiones. Y lo escucho. Muchas gracias. Bueno, primero, por lo que veo, hicieron alguna evaluación, entonces me gustaría si me voy a volver a compartir. Yo recién acabo de poder entrar porque pues esta semana ya es la de exámenes, ¿verdad? Que usted sabrá, y entonces pues en mi facultad me tenía que hacer un examen justo a esta hora, entonces hasta ahorita logré entrar, entonces me gustaría completar la evaluación. Y lo segundo, Lick, por lo que escucho, vamos a terminar la próxima semana. Entonces, yo sé que la próxima semana vamos a poder chillar más a gusto, pero pues realmente quería agradecerle porque, como yo también ya dije en mi comentario, la verdad es que aprendí muchísimo con usted. Considero que ha sido un excelente referente y que nos ha dado muy bien los temas y que nos ha ayudado muchísimo a avanzar en nuestras clases. Realmente qué triste que ya se acabe el diplomado y pues pronto esperemos volver a encontrarnos en algún otro espacio aprendiendo siempre sobre la investigación que es tan amplia y hay tanto que aprender que yo creo que nunca se deja. Tal vez nos veamos para la tesis de maestría, ¿verdad? Que esperemos que todos que estamos aquí podamos seguir en nuestro camino educativo y volvernos a ver más adelante. Entonces, muchísimas gracias, licenciado. Vaya, Alexandro. Ahí está, Alexandro, el link, porque usted ingresó un poquito tarde. Ahí está para que aparezca. Pues como digo, esto es para que ustedes puedan evaluar. Esto me sirve a mí propiamente, esta evaluación nos sirve a nosotros como catedráticos para mejorar. Es cierto que, como lo dijimos la semana pasada, hay catedráticos que no le ponen interés a las evaluaciones, pero hay otros que sí, propiamente sí evaluamos ese proceso.
Entonces, si no hay otra duda, otra pregunta, otro comentario, como conclusión que les quiero decir es, por favor, evitemos en lo posible la piratería. Evitemos en lo posible el copiar. Aprendamos a parafrasear, aprendamos a interpretar, aprendamos a dar un nuevo conocimiento. Se van a recordar de esto, por lo menos que se haya cumplido este objetivo con ustedes en este curso, en este sentido. Cuando ustedes estén haciendo su tesis o su EPS en ese sentido, anímense, no tengan miedo, como decimos en ese sentido. Pongan ese factor H, pues en ese sentido, a hacer esa situación. Y aquí va para hombres y mujeres en ese sentido. Aquí no estamos descubriendo el agua azucarada, pues en ese sentido. Hagan ese factor. Los beneficiados son ustedes, pues en ese sentido. Aquí ya vemos personas que ya vamos de salida, pues en ese sentido. Ya cumplimos ese proceso de estar trabajando y otros ya estamos a punto de, hasta de jubilarnos, pues en ese sentido. Pero ustedes que son la nueva generación, se les fomenta a que hagan ese proceso, a que tengan esa situación de querer afrontar las situaciones sin miedo, pues en ese sentido. Vaya, Dale, gracias. Vaya. De todos modos, hoy no nos estamos despidiendo, todavía tenemos, vaya María Azucena, todavía tenemos la última sesión el próximo martes. Pues, entonces, éxitos, triunfos, bendiciones y nos vemos dentro de 8 días para la culminación propiamente del curso. En este sentido. Feliz noche y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Lick. Bendiciones. Igualmente.